Going. Hola a todos, bienvenidos a los diálogos con Atman sobre la autoconciencia, la yoga y la no dualidad, la Advaita no dualidad. Y buenas tardes, Atman, bienvenido. Bienvenido, sí. Buenas tardes a todos y a todas en este canal, mi canal, sobre el autoconocimiento, la espiritualidad y la filosofía de la no dualidad. Soy un amante de la filosofía de no dualidad, que significa, en pocas palabras, que el supuesto ser individual es uno con el ser universal. La conciencia o consciencia aparentemente individual es la misma, no un parte, es la misma conciencia universal. Entonces, esta es la no dualidad, ¿no? Sí, en esencia todos somos uno, no unidos, somos uno. La misma esencia, existencia sin forma, sin tiempo y conciencia también y dicha absoluta. Sin límite, quiere decir sin límites. Esas son buenas noticias. Buenas noticias, siempre. Esas son buenas noticias. Vale, entonces, bienvenido Atman al vídeo de live de domingo. Y hoy vamos a hablar sobre la autoconciencia y el mindfulness. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es la diferencia? Porque la verdad que mindfulness ya lo escuchamos en todas partes. Quiero decir, incluso en los trabajos corporativos, en la oficina, es tan, diría, mainstream. Se habla de mindfulness en todas partes. En todas partes. Pero no de autoconciencia. Muy de moda. Sí, está de moda, pero no de autoconciencia. Entonces, ¿existe una diferencia entre autoconciencia y mindfulness? ¿Es lo mismo, pero es más moderno llamarlo mindfulness? Dinos algo. Sí que hay. Aunque los dos tienen que ver con el momento presente, ya que la vida no hay otro momento de este momento. El único momento que hay es este momento mismo, lo cual también es atemporal. No tiene tiempo este momento. Nosotros, es vertical, es tiempo vertical en vez de... No es tiempo, es más allá de tiempo. Es conexión. No, es algo, podríamos decir, misterioso. El momento presente es algo misterioso y no tiene nada que ver con el tiempo. Pero no hay otras palabras. Muy revolucionario. Sí, no hay otras palabras a hablar sobre este misterioso momento. Podríamos hacer un vídeo sobre esto, me ha gustado mucho. El momento atemporal, el momento presente atemporal o el misterio de presente momento atemporal. Algo así. Tomamos nota y podemos hacer un vídeo, un diálogo sobre esto. Entonces, seguimos. Los dos, autoconciencia y mindfulness, tienen que ver con el momento presente. Esto es una... A mí me gusta, yo lo he dicho en otros vídeos también, me gusta mucho tu practicalidad. Sí. Entonces, me das pistas muy prácticas. Entonces, autoconciencia y mindfulness tienen que ver con el momento presente. Claro. Muy bien. La diferencia es desde un punto de vista enorme. Entonces hay una enorme diferencia. Claro. Dinos. Porque el mindfulness se enfoca, es correcto, se enfoca en lo que pasa en el mundo exterior y en el mundo interior en este momento presente. Y la autoconciencia tiene que ver con lo que es más allá del tiempo. Con el atemporal que decías. Y de lo que pasa en el mundo exterior, las experiencias sensoriales, y el mundo interior, las experiencias psicológicas. Esto es la diferencia crítica, podemos decir, fundamental. El mindfulness tiene que ver con lo que sucede momento a momento en el mundo exterior y en el mundo interior,
que no nos dejamos llevar, Que no nos dejemos. que no nos dejemos llevar por pensamientos relacionados con el pasado y el futuro. Y si pasan pensamientos, por ejemplo, observarlos. Si Si surgen o si pasan, si surgen. Y que surgen casi constantemente. Por eso lo digo. Entonces, lo ideal es, no engancharnos evitar en la identificación, porque también los pensamientos del pasado y del futuro ocurren en el momento presente temporal. Pero es verdad que cuando me dijiste por primera vez, cuando me dijiste, porque a Atman le gusta mucho heredar, challenge en inglés, los conceptos que circulan entonces en la espiritualidad. Y en un momento me dijo que le decía, pero no podemos, todos sabemos lo que se dice, que no indagar en el pasado, que no sé, añorar lo que ha pasado y no pensar en el futuro. Y me dijo Atman, pero cuando piensas en el pasado o piensas en el futuro, eso también sucede ahora. Entonces me quedé como, ¿entonces qué hago? Si todo lo sucede ahora, entonces ¿cómo recuerdas que me dijiste que no olvides que también los pensamientos para el pasado y el futuro suceden ahora? Exacto. Entonces, ¿qué hacer cuando esas La cosas diferencia pasan? es vivir con mindfulness, evitar la identificación con los pensamientos, aunque sean relacionados con el pasado y el futuro, o también incluso con lo que pasa en el aquí y ahora. Podemos también, la mente, comentar lo que pasa, que es bueno. Comes, que dices, esto es muy bueno, no es pasado, es algo que sucede ahora. Comemos. Es bueno, es muy bueno, que quiero, es buena idea venir otra vez en el futuro, pero habla sobre el aquí y ahora. Entonces, la mente casi constantemente produce. Exactamente. Produce pensamientos. Es una máquina. Es una máquina, es un factory, una... Entonces, vivir con mindfulness significa no identificar con estos pensamientos y observarlos de una manera, lo más que sea posible, por supuesto, objetiva. Como un observador, por ejemplo, un ejemplo para explicarlo bien esto. Cuando sucede algo en un miembro de nuestra familia, una enfermedad, a causa de nuestra identificación y apego a esta persona, no vemos las cosas claramente. Tenemos este apego emocional que nos impide ver las cosas de una manera objetiva. Lo cual, y es más fácil, ¿cómo decir? No aprender, percibir las cosas con claridad cuando estas cosas no pasan a un ser querido, a alguien que estamos apegados emocionalmente, ¿no? Si pasa a un extranjero, por ejemplo, claro, a alguien desconocido que no lo sabemos, solemos tener una percepción más clara, más objetiva, y solemos, no sé, ver la situación más claramente e incluso dar consejos más adecuados. ¿Por qué? Porque no estamos involucrados emocionalmente y podemos ver con más claridad. Y por eso los psicólogos, por ejemplo, las personas que van a psicólogos para ayudarles, los psicólogos ya que no están metidos en el problema del cliente, pueden verla, por supuesto que tienen conocimiento, pero no es solo esto, ya que están fuera del problema, pueden ver el problema, no sé qué puede ser, objetivamente y dar las más correctas consejos, sugerencias, instrucciones. Claro, cómo puedes solucionar este tema. Entonces, dices ahora que mindfulness es poder ver los pensamientos como si fuéramos un psicólogo, una persona. Sí, un observador. Objetivo se llama. Sí. Cuando nos identificamos con los pensamientos y más que nada con las emociones, perdemos esta claridad. Entonces, ver con claridad lo que sucede es parte de mindfulness, una cosa, sin identificar. Muy bien. Segunda cosa es vivir, también observar lo que pasa en nosotros como observador y también vivir las cosas externas
plenamente, con atención plena. Entonces, Elaborate, no dejar la mente llevarse por pensamientos que no tienen que ver con la experiencia sensorial. ¿Ejemplo? Y también la mejor situación sería evitar también pensamientos en relación de lo que pasa. Por ejemplo, comes. Todas las actividades simples, no tienen que ver con algo muy especial. Y muy elaborado. Caminas. Y muy... Sí, comes. Comer para mí es un buen ejemplo. Comes con plena atención, saboreando exactamente lo que comes, oleando el olor, sintiendo plenamente las sensaciones que tienes en la boca, en la lengua, todo esto, con concentración y sin proyectar a esto nada. Es la mejor situación. Pero incluso si la mente proyecta, qué bueno, mentalmente, no sé qué. Mejor que la otra comida, Sí. peor. Entonces, cuando empiezas las comparaciones, entonces has salido del momento de la atención plena y estás ya en las historias mentales, ¿no? También puede no haber, es posible que no haber pensamientos. Es posible que no haya. Que no haya pensamientos, pero es posible que estemos identificados emocionalmente, ¿no? Con las emociones. Con el placer, con las emociones y el placer. Entonces, siempre las dos elementos de nuestra mente es emociones y pensamientos y fantasía. Pensamientos, fantasía, emociones de todo tipo. Deseo también es un estado emocional. Deseo, impulso, emoción. Una cosa. Y la otra es pensamientos, fantasías. Entonces, es posible que no hayan pensamientos, pero hay esta sensación de placer con la cual nos identificamos para disfrutar la comida. Pero no es así, pero es la forma que vivimos cuando comemos. Estamos plenamente identificados con el placer o las sensaciones agradables, que es algo diferente del el sabor, el olor y todo esto. El sabor y el olor y no sé qué tiene que ver con las sustancias de lo que comemos. Pero la sensación... De los ingredientes, Ingredientes. La sensación agradable es algo que se produce a través de esta actividad en nosotros. Según nuestras preferencias, Claro. A mí me gusta el arroz, entonces para mí comer arroz es muy agradable, a ti te gusta otro tipo de comida, de alimentos, y entonces entran nuestras preferencias, crean esa sensación de placer, de ser agradable, de me encanta, y ya estamos comparando, eso es mejor, peor, cuánto me traerá el otro plato, quiero comer más. Entonces hemos perdido el momento presente, ¿no? Ya no sentimos el sabor. Hemos perdido, en realidad, que no puedes perder el momento presente, porque vivimos en el momento presente. No lo perdemos esto, perdemos la claridad de percepción de lo que sucede en el mundo exterior y estamos identificados con las reacciones relacionadas con el evento. Entonces, vivimos en el momento presente, por supuesto, no hay otro momento, pero perdidos en realidad en el pasado, en el sentido que no pensamos sobre el pasado, pero todas estas reacciones mentales, emocionales, están programas creídas desde las experiencias del pasado y se han instalado creadas de las experiencias del pasado e instaladas en el subconsciente y por triggers, ¿cómo se llama? Disparadores. Sí. Se activan, entonces, aunque están expresadas en el momento presente, provienen, son ya como memorias, como algo que en play. Entonces ponemos en play, ponemos en... Sí, y ¿cómo decir? El elemento crítico es que nos identificamos con esto. Viviendo en mindfulness no significa que no hayan estos pensamientos y emociones. La diferencia crítica es identificarnos o no con esos pensamientos. Y verlo, por ejemplo, como si pasasen, como si... Como una en otra persona. película. Sí,
como en otra persona. Mejor decirlo aquí. Y tampoco como resistir, película. es algo que comentábamos esta semana, tampoco resistir a algo que surge, sea pensamiento o emoción, porque esas cosas, si no tenemos demasiada práctica para poder como evitar que surjan, si surgen y También, luego con esto, incluso si tenemos mucha práctica, hablo de experiencia, tampoco lo puedes evitar. Entonces, no tiene solo sentido. Personas en un estado muy elevado pueden evitar este surgimiento, por así decirlo, casi ese constante de surgir, ¿no? pensamiento, claro. Entonces tampoco tiene mucho sentido, añade mucho valor resistir en lo que está pasando. Entonces parte de mindfulness es ver lo que está pasando, observarlo, sin resistir. Sí, esto es, los elementos, te digo, los elementos básicos son 3 de este concepto de mindfulness. Primero, vivir lo que pasa aquí en el momento presente, y especialmente con las experiencias sensoriales, vivirlas con claridad, lo que vives. Lo mejor sin pensamientos y emociones, pero esto es algo que hay que desarrollar, no es algo que todos tenemos. Ahora decimos qué es, después otra cosa es si podemos y no podemos. Esto es algo para desarrollar. Ahora lo definimos. Cuando lo definimos no significa que podemos, ya que lo hemos definido, vivirlo tal como es otra cosa esto. Como también decir que es meditación no significa que podemos meditar. O decir que es autoconciencia no significa que podemos vivir constantemente con autoconciencia. Otra cosa es esto. Entonces, primero elemento, vivir lo que pasa aquí ahora. Todo esto va junto, no es que uno y dos como separadas cosas. Segundo, no identificar con lo que pasa. Con lo que pasa. Y tercero, no resistir o aceptar lo que pasa. Aceptar. Observarlo de la manera más posible objetivamente, sin filtros, vallas, preferencias. Lo más que sea posible. En la medida de lo posible. Y también esto incluye la aceptación del momento tal como sucede. ¿Qué quiere decir esto? Surge ahora un sentimiento o una emoción de la ira en mí. Desagradable. Desagradable. O porque hay que vivir así, sí que puede también suceder, pero esto no es mindfulness. Esto es la diferencia. Primero, identificar con la emoción y vivir que él me ha dicho esto y me hizo esto y no sé qué. Y es injusto. Y entras identificar entonces... con todo esto no es mindfulness. Estás identificado y vives de la manera que vive la mayoría de la gente en la Tierra. 1. Segundo, no resistir a lo que ha surgido del aire, ¿ok? Y dice esto. Permanezco, si puedo, por supuesto, como observador objetivo de la ira, de los pensamientos y la emoción. Y no resisto. ¿Y por qué pasa y esto? Y no sé, contracción. Para poner mi ejemplo. No soy buena persona, no sé qué. No soy. Yo, por ejemplo, a veces cuando surge la ira, lo que me pasa, y ya me identifico con la resistencia a la ira, es porque otra vez, y hemos dicho que no deberíamos tener ira, que no deberíamos reaccionar así. Entonces, como que me pierdo en la resistencia a lo que está pasando. En vez de ver la ira, lo que dices tú, como algo fuera de mí, como si sucediera en otra persona. Cuando ves una persona enfadada, ¿qué haces? ¿La observas? Y si no está involucrada, pasas y te vas. Vale, pero no es tan fácil. Pasa en nosotros es otra cosa. No es tan fácil. Lo que sí que podemos hacer, y esto es un tema para mí de voluntad y tenerlo claro, porque si no tienes una clara idea sobre esto, dices, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué hacerlo? No sé qué. Vivirlo plenamente, sentir, ¿qué quiere decir aquí en el ejemplo de una emoción como la ira? Vivirla plenamente, sin resistencia. Vivir esta mala, decirlo, frecuencia de la ira, plenamente, sentirla. Ese pesadez, ese... Welcome. Bienvenida. Bienvenida aquí ahora. A mí me cuesta. Te vive ahora plenamente. Y vives esta vibración de la ira con plena atención. Eso es. Sin resistirla. Las veces que lo he hecho, es verdad
que he observado Ujú. que como si desapareciera. Las veces que lo he hecho, porque yo me suelo dejar llevar por la resistencia. Es mi cosa que tengo que trabajar. Entonces yo me dejo llevar por eso, pero las veces que he dicho, ok, lo que dices tú, vale, ira, enfado. Vamos a Vamos a vivirlo. vivirlo. Vamos a ver, y a Vamos a ver. veces, las pocas veces que lo hago, con esa curiosidad, vamos a ver cómo se siente. ¿Cómo está aquí en el Claro, chakra esto es una de... manera también de indagación, podemos decir. No solo vivirla, sentirla, pero también de A una ver, manera ¿dónde la siento inquisitiva se más? llama. Sí, Indagatoria. indagatoria, mejor. Indagatoria. Entonces, ¿dónde la siento más? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo es mi energía cuando ha surgido la ira? Y las veces que lo he hecho, la estoy buscando y no la encuentro. Quiero decir, ha desaparecido este sentimiento y cuando un poquito la atención mía se va de la ira, ups, otra vez. ¿Y por qué la ha hecho, lo ha dicho y es injusto y a mí, a mí, a mí? Y cuando vuelvo la atención a la ira, no está ahí, ha Esto desaparecido. es también es un juego del ego, porque la ira y todas las emociones llamadas negativas o Desagradables, bajas, desagradables, bajas o pesadas. pesadas, son expresiones del ego mismo, no son el ego y la ira. El ego se Mm, expresa él mismo como ira. Esto no lo tienen claro muchos, por supuesto, muchísimos practicantes, pero también maestros que hablan en el YouTube, no sé qué. ujú, No lo tienen claro. Creen que el ego, esta sensación de yo mm, y la ira, son dos elementos psicológicos diferentes, distintos. No, es el ego mismo, que es un campo de energía que asume esta vibración de la ira, tangible. Y eso en la experiencia, ¿qué diferencia tiene si el ego mismo asume la ira con el ego y la ira son dos cosas diferentes? Simplemente, primero, si fueran diferentes cosas, no nos identificaríamos con la ira y no la sentiríamos como nosotros. ¿Por qué sientes? Que yo estoy enfadada. ¿Por qué? ¿Qué es el factor que lo hace esto? ¿Por qué lo, Ahora, ¿por qué siento yo que yo estoy enfadada? Porque es algo muy familiar. familiar no dice nada? Todo es familiar porque lo vives, pero ¿por qué lo vives? Esto es la indagación y lo que llamamos autoconocimiento. Buscar las cosas Entonces, en profundo. ¿Por qué? vale, entonces, ¿por qué el enfado que surge en mí se transforma y se hace y yo estoy enfadada? Claro, porque es una expresión del ego. Y el ego es lo que tú sientes como tu Yo, ser, como yo, ¿eh? como sí mismo. Sí, como yo, Como el yo yo es mismo. yo, pero este yo lo tomas como tu ser, lo que hay, tu identidad. ¿Qué eres? Este yo, lo cual está identificado con el cuerpo. Este cuerpo yo eres. Y como cuerpo yo eres enfadada. Estás. Estás enfadada, sí. Entonces, ¿y por qué? Porque este factor elemento yo, que es el ego, se expresa como enfado y este yo no es el enfado algo diferente del yo, y el yo se identifica también con Entonces, yo enfado, yo estoy enfadada. Por eso. claro. Entonces, Entonces, con el y por mindfulness, eso, dos cosas, más cosas. Lo más fuertemente se expresa un elemento como ira, más sentimos yo y separados de los demás. dilo porque creo que no lo dijiste bien. ¿Qué quieres decir? O cualquier defecto o emoción Ujú, que son egoístas ujú, se exprese fuertemente, ajá. lo más fuerte es la Ah, expresión, más yo sientes, más egoísta, más yo, más separado de los demás. Lo más esto se hunde, cuanto más se hunda. más sientes unidad. Mm, Porque este ira y el yo, o cuando la ira se expresa fuertemente, el yo se expresa fuertemente, porque no es algo separado.
Muy Entonces veo que interesante. no lo tienes esto claro, no No, lo no, no, tienes no, claro. no, es muy interesante. No, no, es muy Sí, interesante porque es mi experiencia. Entonces, cuanto más enfadada estoy, quiere decir que más enfado ha surgido. Y entonces, cuando hay una ira muy fuerte, cuando hay un enfado muy intenso, entonces por eso nos sentimos esa injusticia, nos sentimos y hacemos eso. ¿Por qué me lo ha dicho? ¿Por qué me lo ha hecho? Y nos sentimos tan, 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 tan enfadados. Porque ha surgido un enfado muy intenso y entonces lo que dices, la identificación también, como es la misma cosa, es muy intensa y entonces nosotros sentimos ese estoy enfadado, no puede ser, no puedo permitir que me haga eso. Entonces todas esas expresiones de enfado, muy interesante. claro. Y por eso cuando eliminamos poco a poco, debilitamos las tendencias egoístas, llamada ira, lascivia. Sentimos más unidad con los otros. No, está bien, pero el tema es que el ego también se Ah, disminuye. Es una energía ajá, total, un ujú, campo de energía, lo cual podemos decir, a la derecha es la ira, arriba es pues, la misma energía, pero ujú. en varios lugares se expresa en el derecho se expresa como ira. No es así, pero una manera de decirlo. Arriba se expresa como lascivia, abajo Miedo, miedo, depresión. entre los dos como no sé qué. Entonces, esta bala que tiene muchos Bola. formatos, sí, una bola que tiene muchos formatos que puede tomar, ¿sí? Tenemos el ¿Mm? enfado, la depresión, el miedo. Ujú. Entonces, cuando quitas un parte, por ejemplo, la ira está a la derecha, si cortas esta parte un poco, un porcentaje, ¿cómo se llama? Un porcentaje, ¿cómo se llama? Un porcentaje, cortos por un Un porcentaje porcentaje. es Sí, sí, sí. correcto, un porcentaje. Entonces, todo este campo se disminuye un porcentaje en total. Ah, No se un disminuye por ciento, quieres un decir. por ciento, por ciento. Si cortas, si eliminas la ira 1%, entonces toda esta bola de ego, con todas sus formas, Disminuye se en total. disminuye Claro, 1%. claro. Ah, Entonces, el ego es la totalidad de todo esto, no es solo un parte, no es solo la ira o solo el miedo, todo esto es un campo energético, ¿cómo se decirlo? mm. Único, unido. Sí, 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 no, se entiende, se No entiende. es un parte, la ira es en diferente parte, el miedo es otra parte, no, es un campo energético, Mm, unido, mm, uno, mm. único. Y cuando eliminamos una expresión de este campo, se elimina todo el campo. No se elimina, se disminuye, Disminuye. Sí, se reduce. sí. Entonces significa que el ego en su totalidad se disminuye. Entonces, por eso, eliminando las tendencias poco a poco, eliminamos el ego. No puedes eliminar el ego, porque si el ego era, porque dicen unos maestros, si el ego era algo diferente, y todos esos dicen, elimina el ego y ya está. Pero si era diferente y eliminas el ego, las tendencias seguirían. Si la ira es algo diferente del ego, entonces tú trabajas con, porque todos los maestros dicen eliminar el ego. Entonces, Ujú, eliminas el ego, entonces sin ego tendrás ira, ya que es un elemento diferente y distinto del ego. Eso es así. mm. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? No tener ego y No tener tener. ira, Mm. tener ira, miedo, lascivia. ¿Qué sentido tiene esto? Y todas las enseñanzas lo dicen claramente que libertad significa que libertad de todas estas tendencias. Y si eliminas todas las tendencias, no hay ego. Y si no hay ego, hay unidad, no separación, Claro. Si no hay ego, hay dicha. separación. ¿Por qué el ego? Esto es un tema que hay que hablar específicamente sobre Tenemos que hacer un y diálogo acabamos aquí en esto, porque sí, hace falta hablar sobre el ego, sobre el ego. la naturaleza del ego. El ego es un misterioso elemento, en su fundamento, en su esencia es crear esta sensación de identidad y esencialmente también es desear.
Y todo lo demás, todas esas tendencias llamadas egoístas negativas, emociones negativas, son modificaciones del deseo, nada más. Del desear, que me Del decías, desear, del lo desear. cual se extiende como apego e identificación. Ego, desear, identificación y apego son el núcleo de lo que llamamos ego. Y todo lo demás gira, tiene como fundamento Como núcleo. estas cosas. Tengo que admitir que yo muchas veces llamo a Atman como ególogo, en griego, quiero decir especialista del ego, pero lo dejaremos para otro diálogo, para otro domingo. Sí, sí. Entonces, resumiendo, es que en mindfulness tiene que ver cómo la autoconciencia con el momento presente, tiene que ver entonces en qué significa, si pudiéramos definir, si queremos definir mindfulness es poder observar lo que está pasando, internamente, externamente, no identificar con lo que surge, pensamientos, emociones agradables, desagradables, y poder aceptar lo que está pasando y no resistir. ¿Es así los 3 elementos que dijiste? Sí, es correcto, pero la diferencia fundamental es que mindfulness tiene que ver con la psicología en el exterior y autoconciencia con nuestro ser íntimo. Can you elaborate? Con la autoconciencia, para entender la diferencia tenemos que entender qué es la autoconciencia, que es más interna, tiene que ver más con nuestra naturaleza. Más interna, más preciso, no es más interna. Más interna es muy vago. Con el ser íntimo, con la conciencia divina, con la esencia con nuestra naturaleza espiritual, llámalo como quieras. No es con algo más dentro. Esto no tiene ni más ni menos, es lo que es. Entonces, la autoconciencia en su sentido original, fundamental, tiene que ver, soy consciente de lo que realmente soy, más allá del cuerpo, la mente, el ego, y más allá, por supuesto, del mundo exterior. Y ya está. Entonces es... perdonad. Perdonad, un momentito. Ok, sigo yo. Entonces, la diferencia fundamental entre la autoconciencia y el mindfulness es que la autoconciencia tiene que ver con nuestra esencia espiritual y el mindfulness tiene que ver con las experiencias sensoriales del momento y las experiencias psicológicas del momento presente. Del momento presente quería decir antes también. Y mindfulness tiene que ver con lo que pasa en el momento presente, teniendo 3 aspectos muy concretos. No identificar, vivir con plena atención lo que vivimos, vivir plenamente las experiencias sensoriales con plena atención y vivir con plena atención lo que pasa en nuestra psicología. Observar todo esto como lo más que sea posible objetivamente y aceptar sin resistir lo que pasa, aceptarlo. Pero aquí quiero hacer una clarificación mejor, sí. Que hay unos que usan el concepto autoconciencia, pocos, no son pocos, son muchos, especialmente los psicólogos. No se refieren con el término autoconciencia al ser íntimo, pero la conectan, la asocian con las experiencias psicológicas. Y dicen, cuando eres consciente de lo que sucede en ti, eres autoconsciente. Ok, sí que podemos usar este término, pero el tema que es, diciendo que soy autoconsciente, cuando yo soy consciente de mis pensamientos, por ejemplo,
asumo que los pensamientos son lo que soy. Buen Pero punto. los pensamientos son experiencias, no son nuestra identidad. Lo mismo Y nuestra naturaleza. aplica a todas las experiencias psicológicas. Las emociones son una expresión y una experiencia psicológica, pero no es lo que somos. Entonces, si yo digo, soy autoconsciente cuando soy consciente de una emoción, significa que la emoción es mí mismo, lo cual no es correcto. Si lo clarificamos esto cuando hablamos, si lo clarificamos esto, vale, podemos usarlo, no pasa nada. Pero el tema es que el sentido original o fundamental del término autoconciencia tiene que ver con el ser divino, con la esencia divina, con la conciencia que es más allá de la persona, el ego, la mente, el cuerpo, la energía y del mundo exterior. Entonces soy consciente, a mí me gusta mucho esto, soy consciente de lo que realmente soy, que no son pensamientos, claro, emociones, sí. cuerpo, mente, sino entonces dices que hay una dimensión más profunda, más allá de todo lo que, si no nos lo dice nadie, sí, no lo podemos saber. Puedes tener experiencias fugaces de este silencio. ¿Cómo lo percibimos? Decimos ser íntimo, esencia divina. ¿Qué es esto? Exacto. Como experiencia. Hazlo más tangible. Como experiencia es este silencio vacío, sin cambios, sin movimiento. Es algo que está siempre presente como el sustrato de todas las demás experiencias, sean las que sean. Es un silencio siempre como el background, en español, el fondo. El fondo de todas las experiencias, como en una pantalla. La pantalla de un portátil, la pantalla es el sustrato, el fondo en lo cual aparecen todas las imágenes. No pueden haber imágenes no pueden haber imágenes sin la base, el fundamento de la pantalla, o en el cine, sin la pantalla grande. Sin la pantalla grande del cine. No podemos ver la película. Hace falta un fondo. En este caso, en el ser humano, el fondo es la conciencia misma, en la cual aparecen todas las experiencias, sean psicológicas o sensoriales. Y el tema es que este vacío silencio es lo que tiene la capacidad que nos permite ser conscientes de estas experiencias. Es la luz que nos permite tener experiencias conscientes, pero ya que no hay experiencias sin consciencia. Es como si me describieras ahora la cueva de Platón, pero lo dejamos para lo dejamos para otro video. Entonces, una persona sí que puede vivir enfocado en el presente, quiero decir, comer con atención, pero esto no implica que es consciente de su naturaleza. No implica que sea consciente. No significa que sea consciente de silencio profundo, atemporal, de ese vacío que es nuestra identidad real y nuestra naturaleza y lo que realmente ahora. Necesita una atención voluntaria, decirlo así, dirigirla en el centro de nuestra existencia. Por supuesto, una persona que vive con plena atención la experiencia está en condiciones fácilmente de conectar con ella. Está en mejores condiciones, tiene más disposición, por así decirlo, de poder conectar con el silencio, ¿no? No conectar, porque conectamos, somos siempre, no podemos dejar esta conexión, porque somos esto. Puedes decir conectar, pero conectar conscientemente, eso es la diferencia. Porque somos este silencio. El silencio siempre está aquí, somos el silencio, pero no somos conscientes de esto. ¿Por qué? Nos identificamos con la experiencia, sea sensorial o psicológica. Entonces, una persona que vive enfocada, con la mente enfocada, atención enfocada en la experiencia sensorial, sin dejar la mente que se
Sí, sin Que dejar la vaya. mente que vaya, Que sí, que lo arrastre. que lo arrastre en otras cosas de lo que pasa en el presente momento. Sí que esta persona está en la condición, sí lo sabe, por supuesto, conectar conscientemente con el silencio, decirlo mejor así, porque es un silencio vacío, sin cambio y sin movimiento. Es dichoso. Stillness, ¿cómo se llama? Stillness. Stillness en español, ¿cómo sería? Stillness. Stillness es algo. Stillness. Inmovilidad. Inmovilidades, pero sí hay una palabra más, no sé. No sé. Okay. Seguramente sabrán. Inmóvil, no se mueve. Es algo estable. Estable, vacío, silencioso, pero dichoso. además, cuando entramos bastante, podemos decir, en el silencio, lo cual significa cuando los pensamientos, las emociones y el ego mismo desvanecen bastante. Bajan, porque desvanecen es por completo. ¿Cuánto Desvanece bajan? significa es que por completo. Sí. No hay Entonces, desvanece un poco. Sí, cuánto bajan, ¿eh? O cuánto disminuyen, ¿no? Disminuye, Cuánto, sí. Cuando su expresión disminuye muchísimo y se están... Sube la presencia del silencio, La presencia, ¿no? que parece que está en el fondo, Pasa en el... ¿Cómo se llama? al principio de la experiencia. Así No al principio, pero está. ¿Cómo se podría? Foreground, en inglés es foreground, pero no sé español exactamente. Desde background en el foreground. Entonces, en primer plano. En primer plano. Disculpad si algunas veces no nos sale en español. Sí. Unas palabras específicas para esto. Sí. Entonces, el sale silencio... en el primer plano. Sí, sale en el primer plano, aunque en la mayoría de los momentos parece que está en el fondo. ¿Por qué? Porque prevalecen las experiencias sensoriales y psicológicas y estamos completamente o parcialmente identificados, perdidos, y sentimos, porque así hemos crecido, así, no sé, nuestra educación de todas partes, no me refiero a la educación de la escuela, que esta es nuestra realidad, que el enfado es mío, que yo soy el cuerpo y como cuerpo-mente tengo unas emociones y esas emociones, yo creo que cuando alguien se cuestiona, pero de verdad, ¿por dónde ha surgido esa ira? ¿Y por qué ahora? Lo he elegido. La primera vez que recuerdo que tú me dijiste, pero haz esa pregunta a ti mismo. ¿Esta ira la he elegido yo? Entonces, ¿es una elección consciente? ¿O es algo que pasa aparte de mi voluntad? Sin hacer caso a mi voluntad. Es algo que está surgiendo. Yo me identifico, ahora estoy enfadada. Ahora estoy alegre. Ahora siento miedo. Ahora estoy decepcionada. Ahora tengo depresión, y todo eso son cosas que surgen, nos hacemos uno con esto y luego ya en nada somos esto. Y esto es algo natural, algo que pocas personas cuestionan, como, ¿soy realmente esto? ¿Este enfado soy yo? ¿Este enfado es mío? ¿Qué está pasando? Entonces, para ir y hacer esa indagación que, como dices tú, te conducirá poco a poco a descubrir lo que realmente eres, el fondo, donde todo eso aparece. Entonces, para conectar los dos, mindfulness y autoconciencia. Yo en realidad en mi enseñanza no uso mucho la palabra mindfulness, lo hice ahora para clarificar unas para cosas. Poder aclarar esos Yo conceptos. prefiero usar la autoconciencia en relación de nuestro ser íntimo, la conciencia, y usar en vez de mindfulness las palabras autoobservarse o observar mi psicología, aceptar lo que pasa dentro y fuera, o no resistir, aceptar o no resistir, lo cual es lo mismo, y observar sin identificar lo que pasa de la manera más posible objetiva. De la manera más objetiva posible. Más objetiva posible. Eso es. No pasa nada. Podemos usar la palabra mindfulness cuando queremos referir a todo esto junto. Para mí esto es una facilidad, podemos decir. Porque mindfulness significa los tres. Autoobservación, no identificación, estar en el presente momento y aceptar lo que pasa. Es todo junto. También he visto varias explicaciones sobre este concepto, pero para mí, más allá de esto que hemos
dicho en esta presentación, lo veo un poco exagerante. No tiene sentido. Porque prácticamente lo que hemos dicho es lo que pasa. Muy bien, entonces hemos visto la diferencia entre autoconciencia y mindfulness. Yo diría que podemos acabar aquí y podemos dejar, os queremos decir que pensamos hacer cada domingo un diálogo a esta hora, a las 12 hora de España península. Si vivís en Canarias sería una hora menos. Entonces, a las 12, cada domingo, 12 y media, pensamos hacer un diálogo en español. Y explorar esos temas de autoconciencia, yoga, no dualidad. En principio, sí, esta es nuestra intención. Vamos a ver. Todo está abierto, porque la vida es algo, si no puedes, para mí, es mejor que vives de una manera abierta. Es mejor vivir, ¿eh? Mejor vivir, porque si no, entonces apegas y todo puede provocar... Todo se hace un problema luego. Sí. Ok, estamos abiertos con esa intención. Un minuto, solo quería terminar sobre la autoconciencia y el mindfulness diciendo el siguiente. Es que los dos a desarrollar la autoconciencia y solo el mindfulness, con todo lo que lleva a mindfulness. Los dos. Mantener una conexión consciente es la diferencia, consciente, porque conectados somos. No somos conectados, somos esto. Vivir, quiero decir, vivir conscientemente nuestra esencia y a la vez permanecer como observadores de lo que pasa en el interior y en el exterior, sin identificarnos con esto y aceptándolo todo lo que sucede tal como es, con atención plena. Eso es. Esto es muy bien, muy fácil. Ideas muy claras. Fácil decirlo, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Los británicos dicen easier said than done. Easier said than done. Pero algo es algo no es nada. Entonces, a mí siempre se me ha clavado, por así decirlo, en la mente lo que dice Atman. Aunque hagas un 2%, es mejor que nada, es mejor que cero. Y poco a poco añades y añades. Claro, y sí que podemos llegar a un estado muy alto. Nadie nos puede impedir a llegar a un estado muy alto de hacer esto. Solamente es nuestro ego, en realidad, y nuestros programas y condicionamiento mental, emocional que nos impide. Entonces es un tema de voluntad, de determinación, ¿cómo se llama? Devoción a este proyecto interior. Proyecto interior, me gusta. Sí. A este proyecto interior. Insistir, paciencia y todo esto. Perseverancia, todo esto. No es algo que no podemos. Sí que podemos, pero la base es esta que te he dicho. Sin esto, sí que no podemos. Podemos, pero no podemos, ya que no tenemos esta base de voluntad, de querer, con determinación, sinceridad también, perseverancia. Si no tenemos estas cosas, nada. Y también esto aplica en las cosas del mundo. Es igual. La diferencia, para mí, la diferencia enorme entre algo que queremos lograr en el mundo exterior en relación de lo que queremos lograr en el mundo interior es que tenemos el ego como aliado. Para las cosas del mundo, el ego ayuda, está con nosotros, sí. Nos da esa motivación porque va, ¿cómo decirlo?, sincronizado con sus deseos. Pero cuando queremos hacer esa vuelta, ese giro a la vida interior, el ego empieza, lo ve como amenaza, entonces empieza... Es una amenaza, porque vamos a destruirlo, a disminuirlo, a reducirlo. ¿Cómo se dice en español? Matarlo. Vamos a matar asesinarlo. Lo que erróneamente creemos que somos. Entonces el ego resiste. Resiste y entonces se hace un enemigo. Es un enemigo en todo caso. Entonces aquí paramos esta... Acabamos sobre el diálogo. Autoconciencia y mindfulness. Y nos vemos el próximo domingo, Atman. Sí. ¿Sí? Os deseo paz, luz y amor.
Os deseo que tu trabajo interior se hace más de una manera más eficaz y recordad que el único momento que tenemos es este mismo momento, en lo cual podemos vivir plenamente la conciencia y evitar la identificación o dejarnos llevar por los programas y el por las condicionamiento. olas emocionales, mentales. Es en nuestra voluntad. No podemos hacerlo de una manera perfecta, pero hacerlo o no hacerlo depende de nosotros. Nadie puede impedirnos. Muchas gracias, Atman, por compartir tu conocimiento, tu practicalidad y tus ideas claras. Son los 3 elementos que me gustan mucho. Y nos vemos, amigos y amigas, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo. Adiós a todos. Namaste. Saludos a todos.